guiándonos por mi papá se da cuenta. Mi papá sigue con las investigaciones y se da cuenta que el Estado Mayor Presidencial está pues protegiendo directamente como escoltas a este supuesto grupo de empresarios de Colima, pero que él ya tenía la información y las investigaciones, porque como te decía en aquel entonces, pues la intercepción de llamadas telefónicas pues no necesitaban control judicial, y si lo necesitaban es que la realidad es que no lo llevaban a cabo como tal. ¿Por qué? Pues porque se daba como una prioridad. A él, cuando lo nombran SAR Antidrogas de México, incluso se tuvo que reformar la ley porque tenía que ser un licenciado en Derecho, y entonces se reforma la ley para que él pudiera ser el SAR Antidrogas. Mi padre durante muchos años estuvo realizando operativos contra diferentes grupos criminales. Hay muchísimas detenciones de grandes capos que no se hicieron del conocimiento, pero que existen en la causa penal de mi señor padre, la 15/97, ¿no? De memoria te la sabes. No, claro, pues es que fueron muchos años, mi querido Vicente, ¿no? Y por supuesto, pues ahí viene toda la información que durante muchos años tuvimos que ir luchando para encontrar. Hay una situación muy clara. Yo he hecho público, e incluso algunos medios de comunicación lo han retomado, en donde yo saco y siempre le pregunto a Líbano Sáenz, secretario particular de Ernesto Zedillo. El achichincle de Ernesto Zedillo. Exactamente. Hoy le digo, discanalista, ¿no? Sí, de la sociedad civil, supuestamente, ya sabes, como siempre, ¿no? Que ya dejó de seguirme en Twitter porque le molesta que siempre lo he recriminado directamente, pero con documentos oficiales en la mano, ¿no? En donde mi padre le entrega al general Enrique Cervantes Aguirre, quien era el secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces, un informe donde le dice que el secretario particular del candidato a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, tiene y ha recibido regalos y dinero para la campaña del candidato oficial del PRI, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y lo ha subido a las redes sociales. ¿De quién los regalos? De Amado Carrillo Fuentes. Esa es la parte que para nosotros siempre fue tan complicado, Vicente, y te voy a decir por qué. Haz de cuenta que fue una burla y una mentada de madre que dijeran que mi papá tenía relación con Amado Carrillo cuando se la tenían jurada. Y esto te lo digo ¿por qué? Porque obviamente cuando mi padre detiene a Amado Carrillo, lo primero que le dice, ¿no? A quien era el director de averiguaciones previas en aquel entonces, que se llama Jorge Castañeda, homónimo del Güero. Del Güero, ¿no? Y a Cuello Trejo es: si ustedes lo sueltan, yo los mato, cabrones. Platicado por ellos mismos, ¿no? Que ahora, bueno, Cuello Trejo omita decir algunas cuestiones como la detención de la Quina, que yo sé quién llevó a cabo la detención. Bueno, es que Cuello Trejo ahora es un honorable... Mira, Cuello Trejo tiene abogado. todo mi respeto como abogado, porque es buen abogado en lo que hace. Pero de ahí a que quiera decir mentiras que yo conozco cuál es la realidad, es completamente distinto. Merece mi respeto en cuanto a eso, nada más, ¿no? Tengo una buena relación de amistad con su hijo, me ha tocado ver algunos asuntos en paralelo, pero hasta ahí. Yo siempre les he dicho, a ver, a mí me gusta llevar a cabo el trabajo como tengo que llevarlo, y hay muchos clientes donde yo difiero, ¿no? De este tipo de cosas. Pero a lo que voy en este sentido fue, incluso él mismo busca a mi papá y le dice: oiga, general, tenga mucho cuidado, porque salió muy resentido esta persona. Se la tenían jurada, Vicente. Para nosotros fue una burla, ¿se me explicó? El hecho de que hayan dicho que mi papá tenía que ver con este narcotraficante en específico. Mi padre siempre me dijo, porque tuve la oportunidad de hacer una gran amistad con mi padre, ¿no? Que él comete el error al confiar en el secretario de la Defensa Nacional, que era su jefe, ¿no? ¿Eso entonces quién era? Enrique Cervantes Aguirre, ¿no? Él que siempre que tengo oportunidad lo digo, que tiene castillos en Europa, que es real, que hizo multimillonario con la inmobiliaria como Alcalco y una constructora. Todas estas banderas que ustedes ven en México, él, por medio de su empresa, siendo él secretario de la Defensa y el que era director de la Policía Federal, que era una empresa para sus hijos, y ellos eran los que tenían las adjudicaciones directas. Pero bueno, eso ya en algún momento lo explicaré, pero ha sido público, la gente lo sabe. Y aparte me he tenido que chutar a su hijo, que es el fiscal general de justicia del Estado de México, a sus sobrinos que han sido fiscales generales de justicia del Estado de México, y a otro sobrino, porque él era familiar de Héctor Castillejos, el de Presidencia de la República con Peña Nieto, y otro de sus sobrinos también fue Procurador General de la República, ¿no? Antes de Gertz Manero, el último procurador que querían hacer fiscal general autónomo fue él. Entonces, déjame ver si puedo ligar todo. Todo este caso, todo este contexto que nos estás diciendo para decir que tú estudiaste Derecho para hacerte cargo
De la defensa de la mi defensa padre. de tu padre. Claro. Y por Qué eso cabrón, me tuve que hacer especialista en Derecho Penal Militar. Primero tuve que serme especialista en Derecho Penal y después en Derecho Penal Militar. Pero además yo tuve que ir aprendiendo porque era tanto el que yo tenía que estar trabajando. Los abogados, la verdad es que era una burla, pedían dinero, no había recursos para poder hacerlo. Pues yo estaba solo, yo lo he comentado abiertamente, que yo gracias, ¿no?, al coach Colio, que le mando un abrazo, y a César Martínez, otro de mis coaches, que son ahora mis grandes amigos, pude estudiar en la universidad, porque ellos me ofrecieron una beca para jugar fútbol americano. Yo había jugado en el TEC de Monterrey y ellos me ofrecen una beca para estudiar en la Universidad Continental. Y gracias a eso es que yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, porque yo no tenía los recursos. Y para que la gente lo pueda entender, ¿no? Porque eran, ay, sí, licenciado, ahora quiere tirarse a la máquina. No, lo que pasa es que todo lo que estaba a mi nombre, todo fue asegurado, todo, absolutamente todo, porque decían que yo era prestanombres de mi señor padre. O sea, yo no podía abrir, durante cerca de 9 años, yo no pude abrir una cuenta de banco, porque si yo abría una cuenta de banco, estaba yo boletinado y no me daban posibilidades de abrir una cuenta de banco, porque decían que yo podía ser un lavador de dinero. ¿Qué te costó? ¿Qué te ha costado? Porque sigue costando. Por supuesto. Defender la honorabilidad, el nombre de tu padre. Perdóname. Esto pasa solamente cuando platicas entre amigos. Sí, claro. Con la muerte de mi padre tan reciente, se me vinieron a la mente tantas cosas que seguramente a ti te ha tocado hacerle frente. ¿Qué te ha costado, César? Amarrarte uno y no soltar esa defensa de tu padre. Mira, me costó sangre y lágrimas, Vicente, porque aparte, como te digo, yo era el apestado de los apestados, porque yo era hijo de la casa chica. Entonces todavía yo tenía que aguantar groserías. Yo fui torturado por personal militar, fui detenido. O sea, claro, fui secuestrado. Hay todo un expediente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso te admiro, cabrón. Tuve hace poco la oportunidad de ver a la maestra Rocati en una reunión de maestros penalistas de la UNAM y le di un abrazo muy sentido. La maestra Rocati fue presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando sucede el problema de mi señor padre. Y ella es la que me dice: César, yo conozco muy bien a tu madre. Lilia, vete, vienen los militares en este momento a detenerte. O sea, la Procuraduría de Justicia Militar detenía civiles, torturaba gente y no pasaba absolutamente nada. Y todo por órdenes del secretario de la Defensa y de quien era el presidente de la República. Porque en esos informes que mi padre presenta un informe detallado con grabaciones, ¿no? Yo tengo los cassettes, tengo 4 juegos de copias de los cassettes, en donde se graba a la que era esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia de Zedillo, teniendo una plática de negocios con los narcotraficantes Amezcua Contreras y con su padre, porque la relación era que los hermanos de Nilda Patricia y el padre de Nilda Patricia tenían una relación ligada y de negocios, como lavadores de dinero y de protección, con los Amezcua Contreras, quienes posteriormente y a los años fueron detenidos y declarados como enemigos públicos, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos, y la DEA les puso el dedo y fueron detenidos posteriormente cuando terminó el sexenio de Ernesto Zedillo. Esta muchacha Nancy, de Contralínea, que es una excelente periodista, claro, ella ha sacado muchas de estas publicaciones, que es todo mi respeto, y por cierto, aprovecho para mandar una felicitación y un caluroso abrazo. Ella ha sacado toda esta información que siempre ha sido un tabú y siempre fue un tabú. Y como yo te lo dije, ella sí llegó a ver exactamente de lo que estamos hablando, porque nadie lo había querido tocar, Vicente. Siempre era como que un tema muy escabroso, ¿no? Y para mí fue muy complicado porque durante muchos años tuve que sufrir que me discriminaran. Nunca nadie me ofreció ni me dio un trabajo a mí
Me tocó que la gente me dijera que yo era hijo de un pinche narcotraficante, que me dijeran que yo era hijo de un traidor a la patria. Quisieron en su momento juzgar a mi padre por traición a la patria y aplicarle pelotón de fusilamiento. O sea, una serie de situaciones en donde mi padre es la única persona en este país que ha sido juzgado por los mismos delitos por ambos fueros, por el fuero militar y por el fuero federal. Durante muchos años hubo muchos abogados que hicieron, algunos intentaron, ¿no?, hacer un trabajo, otros realmente no hicieron absolutamente nada. Y yo me vi en la necesidad de estudiar, convertirme en especialista, conocer cómo era el procedimiento. Empecé llevándole el asunto a un sargento, todavía cuando yo era pasante, que le mando un abrazo, él sabe quién es un fusilado paracaidista. Él me jaló a otro y al rato yo ya tenía 200 clientes, personal militar. Entonces, durante muchos años me dediqué a hacer todo este tipo de defensa de militares, que además, bueno, pues tienen muchos desgloses en el fuero federal y en el fuero común. ¿Faltó algo para reivindicar a tu papá? Sí, por supuesto. Faltan muchas cosas para mí, ¿no? Si bien es cierto, recuperé el grado militar, el día que le pagan una pensión a mi señora madre, el día que mi padre falleció abiertamente la Secretaría de la Defensa Nacional dio las condolencias a nivel nacional. Me encantó ver la cara de Joaquín López Dóriga cuando abiertamente dice: la Secretaría de la Defensa Nacional ofrece sus condolencias a la familia del general Héctor Gutiérrez Rebollo. Se quedó como, ¿por qué? Pues porque obviamente ahorita el personal militar lo sabe. Si tú vas a cualquier instalación militar donde mi padre fue comandante y que tiene que estar en las fotos de comandancia, su fotografía, ahí se encuentra. ¿Por qué? Porque legalmente lo gané, ¿no? El que se reconoció que mi padre no cometió ningún delito siendo militar en el activo ni nada más. Lo que pasa es que a mi padre incluso todavía lo sentencian por analogía. Quien emite el proyecto de mi señor padre, que me respeto también un magistrado, él emite su voto particular y dice: señores, no nos hagamos tontos, aquí no hay una sola prueba de absolutamente nada. Porque todo lo que vieron en las noticias no tiene nada que ver con la causa penal de mi señor padre. La causa penal de mi señor padre no tiene nada que ver con lo que vieron en las noticias, ni con todas estas pinches narcoseries, perdón. O sea que los montajes no son exclusivos de Loret de Mola para acá. No, yo creo que Loret de Mola fue aprendiendo, pues porque recordemos que López Dóriga sí se prestó para todo este golpeteo y para todas estas fregaderas. Hubo por ahí un par de reporteros de TV Azteca que en su momento nos apoyaron y que sacaron cierta información como para demostrar que estaba mintiendo, y los terminaron vetando. Hubo algún otro reportero que en su momento sacó en 8 columnas el que estaban acusando al presidente de la República y por medio de su familia política de tener relación de protección con los narcotraficantes Amezcua Contreras, todo lo demás, y se tuvo que ir de México. O sea que, ¿no?, si en algún momento se comprueba que Felipe Calderón fue un narcopresidente, porque ya sabemos que hubo un narcoestado o algo parecido con Genaro García Luna, pero si se confirma que Felipe Calderón fue un narcopresidente, no sería el primero. Por supuesto que no. Cedillo vendría arrastrando eso. Sí, por supuesto. Y no sé quién más atrás. No, posiblemente más atrás. Lo que pasa es que de los demás a lo mejor no tengo pruebas como sí tengo de Ernesto Cedillo. Mira, a mí me han amenazado muchísimas veces de muerte. Es público, ¿se me explicó? A mí me han mandado coronas de muertos a mi oficina con mi nombre, ¿no? Ha habido muchas situaciones, pero aprendí algo. Yo no puedo vivir con miedo. Yo sé cuidarme, pero también sé que si ellos llega un momento en que quisieron hacer algo, lo van a hacer. A mí hay cierta información dentro de la misma causa penal de mi señor padre, como estas llamadas telefónicas donde aparece Nilda Patricia, que si me llega a pasar algo, va a ser público, y va a ser público por muchos lados, ¿no? Entonces yo creo que hay cierta información y ciertas cosas que es lo que ha mantenido con vida a mi familia. Yo siempre he dado esta lucha porque yo no puedo estar conforme, y te lo digo porque me ha pasado. A mí desde el sexenio de Felipe Calderón me ofrecieron trabajar en el gobierno, pero que ya le bajara yo a mi relajito con mi papá. Les dije, no, yo no voy a vender mi dignidad ni por un hueso, ni por unos pesos, ni por absolutamente nada. Lo mismo sucedió en el sexenio de Peña Nieto, y cuando llegó este gobierno me dijeron que por qué no formaba parte, y en su momento yo dije, no, que no lo quería hacer porque pensaba que había gente con muchísima mayor capacidad que yo para poder hacer las cosas. Pero no es lo mismo decir,
no le entro porque hay personas con mayor capacidad, a no le entro porque no quiero formar parte de los círculos corruptos. O sea, en otros gobiernos dijiste, no, gracias. No, gracias. Es que, a ver, y con todo respeto, Vicente, lo que yo les decía, oigan, ustedes, yo sé que hay varias de estas personas que están aquí que son los pinches corruptos, están en la causa penal, a mí me consta, yo lo sé, y quieren que yo venga a trabajar aquí. ¿Para qué? ¿Para que al rato yo sea el chivo expiatorio? ¿O para qué? Para que yo termine vendiendo la dignidad de mi familia, de mi padre, que las cenizas de mi padre se terminan revolviendo por querer agachar la cabeza. No, señores, por supuesto que no. Y lo que en su momento fue lo peor que me pudo haber pasado, que nadie me diera trabajo, que nadie me diera una oportunidad, pues me hizo ir picando piedra solo. Entonces solo tuve que ir postulando, ¿no? En materia penal, litigando.